Hola, estamos en un nuevo capítulo de nuestros diálogos limarinos, aquí en Barraza, en el corazón de Barraza, en el restaurante Cabildo Abierto. En esta oportunidad estamos con Fernando Ortiz y Guillermo Pizarro. Nuestros invitados son poetas, además de trabajar en otros oficios. Digamos que tienen esta doble o a veces incluso triple militancia. Me gustaría saber, Fernando es profesor de lenguaje y filosofía, y además de poeta, y Guillermo es pintor e investigador de la historia regional, además de poeta. ¿Cómo repercuten sus distintos oficios paralelos en la escritura de poesía en este caso? Yo siempre he pensado que la pedagogía es un oficio que adopta una actitud conservadora, Uh-huh. eh, no solamente en el aspecto pedagógico, sino también en el aspecto administrativo. Y a mí me ha repercutido negativamente, creo yo, ¿ah? Me ha quitado espontaneidad, creatividad, y, y ha sido bien difícil para ¿Y mí cómo lo, conciliar eso, eso, cómo ¿ah? lo concilia efectivamente? Porque Eh, sigue. Generalmente yo soy una persona que en mi oficio de profesor he roto algunos esquemas. Yo creo Ya. que un poquito el- esa actitud rebelde que tengo yo Digamos frente a... que el docente se ha alimentado del poeta, más que al Yo revés. creo, sí, Sin sí. embargo, hay un poema de usted que yo creo que en varios hay un gesto reflexivo que tiene que ver con la filosofía, me imagino. Ya, Por ejemplo, en su libro Mirar en el fondo de los sueños, el poema De pronto he caído, por ejemplo. ya, Usted dice, estoy loco de remate, de pronto he caído en la soledad de los espacios infinitos y me he puesto a resolver dialécticamente la lucha de los contrarios. En el abismo del tiempo, la sombra de Pascal me sonríe irónica, mientras el viejo Marx me dice que ha encontrado al fin la síntesis que él tanto deseara en vida. Marx encontrando la síntesis de la dialéctica, ¿no? de la Digamos dialéctica. que es un poema en el que creo que naturalmente se filtra el genio reflexivo de la filosofía. Claro, la filosofía siempre fue para mí una- un ideal de vida. Yo pensaba haber estudiado una licenciatura en filosofía, pero el hecho de ser provinciano nos coarta mucho las posibilidades de fijarnos un proyecto de vida. ¿M? Uh-huh. Pero yo soy un gran lector de los temas filosóficos. Ya. Esa es mi gran pasión. Vamos a seguir conversando de eso porque me gustaría ver el caso de Guillermo, que también, además de la investigación histórica, sobre todo en la pintura, pienso que hay ahí un lenguaje que se manifiesta de dos maneras, ¿no? En la pintura y en los poemas, pero que de alguna manera hay un paisaje que está ahí recorriendo los versos y recorriendo también la pintura. De hecho, en el poema Barraza, aquí mismo, habla de el paisaje es el de siempre, dice. La desnuda primavera de verdes, la longitud creciente de las impertinentes sombras y un peregrinar eterno de voces tras los muros de ruidos. Da la sensación también de que ahí hay una especie también de pincel que está verbalizando ese paisaje. Bueno, yo soy dibujante técnico, ¿eh? Uh-huh. Yo estudié eso, dibujo técnico. Entonces, la orientación, bueno, en dibujo técnico tenemos más de algún ramo de dibujo. Yo siempre he dibujado en el liceo, entonces pensé estudiar dibujo técnico por lo mismo. Y después derivé a la pintura, pero en mi adolescencia yo había cultivado también la poesía. Pero claro, así como todo el mundo escribe poesía cuando es joven. Y, o sea, creo que siempre he tenido una orientación, una vocación por lo artístico, que se expresa fundamentalmente, primeramente en la pintura, eh, pero la poesía siempre ha estado ahí presente, quizás queriendo expresarse en algún momento. Pero hay un énfasis similar en lo que usted pinta y en lo poético. ¿Cuál? Me han dicho, sí, me han dicho que, bueno, es el, no me puedo desdoblar, ¿cierto? Uh-huh. Es mi historia de vida, lo que me ha Uh-huh. informado a mí como ser humano, mis lecturas, y quizás
algo del pintor pasa cuando escribo también. Pues, lógicamente la mirada es, quizás tiene un acento como un pintor también. En este libro, La huella oscura de las hojas, que es del 2009, a mí me llama la atención que está la descripción de muchos paisajes, pero recién en el poema Las alfareras de Salala aparecen retratos humanos, de alguna manera. ¿Le interesa más retratar el paisaje físico? No, para mí la preocupación que siempre he tenido en mi vida es el ser humano. O sea, mi pintura también es la figura y creo que lo que escribo en poesía también tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que yo percibo de situaciones o de expresiones del hombre. Hablemos un poco en los dos casos de cuáles son sus referentes en la poesía, cómo llegan, porque llegan por caminos distintos. Uno podría pensar que tardíamente, pero depende desde dónde se mire el tardíamente. Yo creo que quizás nunca es tarde. Pero ¿cómo llegan, cuáles son sus lecturas que los llevaron a esto? Ya. Quien me incentivó a la lectura, en primer lugar, en forma general, fue mi profesor de castellano en el Liceo de Hombres acá de Ovalle. Y una profesora de castellano que yo tenía también. Pero en mi casa tenía una tía que tenía una memoria fabulosa y era capaz de recitarle a usted poemas completos, por ejemplo, La devoción por todos de Andrés Bello, que es una traducción de Víctor Hugo. Y eso me fascinaba, a mí me fascinaba la melodía, el ritmo. Y fue mi primera experiencia de las diferencias que yo intuía que había entre la prosa y el verso. Después, en mis estudios en la universidad, tuve acceso a conocer los clásicos de la lengua castellana. Y ahí me interesó mucho a mí a Fray Luis de León, Quevedo. Góngora me parecía también muy audaz en su propuesta poética. Pero los poetas que realmente a mí me han marcado es Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y de los poetas más jóvenes, Raúl Zurita, Diego Maqueira, ¿así se pronuncia? Maqueira, sí. Y Rodrigo Lira. Enrique Lin, no lo puedo dejar pasar, Enrique Lin. Sí, es curioso porque precisamente usted en el poema Insistes Ella, habla de esta especie de contraste de claro, visiones que conviven en su escritura, sí. ¿no? Voy a citar el poema. Dice: insistes en escribir, poeta, como en la Edad de Oro. Fray Luis de León es tu modelo. Olvidas que las musas detestan el corsé de la estructura métrica y el sonsonete nasal de la rima. Te quedaste en el pasado, nene. Escribe mejor como Maqueira, el de los Harrier, o Rodrigo Lira, de este tiempo. Es casi la declaración de principio. Claro, Ahí está mi abanico. Claro. Yo hice mi memoria de título, versó sobre la poesía de Raúl Zurita. La titulé Ensayo tentativo de lectura, o una lectura tentativa de Purgatorio y ante Paraíso. Y eso no fue hace tanto. No, eso sí. fue el año 88, porque sí. Yo fui siempre de vocaciones tardías y de decisiones tardías en todos los ámbitos de mi vida. Entonces yo recién saqué mi título cuando tenía 40 y tantos años. Y me llamó la atención la poesía de Raúl Zurita, sobre todo ese poema de las áreas verdes y el desierto de Atacama. Entonces me entusiasmé y comencé a indagar sobre... No había bibliografía, pero ahí estaba justamente lo bonito del tema.
Y Guillermo, en algún momento en el documental Voces de Lynn Magin, yo recuerdo que citaba a Omar Lara, pensando en los que son poetas y en esta... me parece que usted decía algo así como vendería todo por ser realmente un poeta y que recién ahora consideraba que estaba empezando a pololear Sí, con claro, el, sí. a pololear con la poesía. Sí. ¿Cómo es este triple camino, ¿no? Que es pintor, poeta, historiador, investigador etnológico? Creo que, bueno, al final están confluyendo Ujú. las inclinaciones, lo que yo pretendo, pero... y al principio yo pensaba que podía hacer una sola cosa, pero con el tiempo me he dado cuenta que puedo hacerla Ujú. y pueden congeniar y en el fondo marchar juntas, ¿no? Yo creo que quiero decir algo a propósito de lo que dice pienso que yo la amistad que tuve tantos años, que tenía una amistad con Ramón Rubina, nuestro gran poeta limarino. Yo pintaba, él escribía y me mostraba sus textos. Y sufrí una influencia de la poesía. Me acuerdo que Más que sufrir, la- gozó una claro, influencia. teníamos una amistad muy entrañable. Yo no escribo como él, ni mucho menos, pero me hizo adentrarme en la poesía, me hizo leer poesía. Y Y en ese sentido, un poco lo que hablaba también Fernando, ¿cuáles fueron esas lecturas así marcadoras? eh, sí, yo creo que la generación nuestra, como decía Fernando, tuvimos una profesora excepcional en el liceo, que es la señora Nelly Martínez de Videla, que marcó generaciones. Ella, de hecho, ella era poeta, digamos, y tenía incluso una amistad con Gabriela Mistral, pertenece a esa generación, ¿no? También le escribía a Neruda, me acuerdo que citaba, y sus clases entonces de castellano eran muy ricas y los hacía aprender de memoria textos estos clásicos, como decía de Calderón, Lope de Vega, todas esas cosas, la Oda a la vida retirada. Teníamos que aprenderla de memoria, si fallábamos en una palabra nos colocaba un uno, era así ella. Pero nos abría el mundo digamos, al sueño, a lo espiritual de la vida, digamos, al arte. Digamos. Sus clases eran muy diferentes a cualquier profesor. Yo creo que eso marcó una generación. Nosotros a Mario Bani también le hizo clases, Ah, y a toda una generación. Pues entonces ya de ahí uno empezó el amor por la literatura. Ya, o sea, eh, se leía mucho en ese tiempo, bueno, más que poesías, pero sí literatura, o sea, lo que fueron el boom. y en ese sentido, ¿por qué la poesía no la narrativa, por ejemplo? Eh, en esta formación también de las lecturas del boom, Puede ser que o también tiene por ahí alguna... eh, quizás puede que alguna vez me extienda más, pero creo que tengo una más capacidad para la síntesis. De hecho, la investigación requiere mucha síntesis. Lo que hago yo en genealogía, es necesario tener capacidad de síntesis cuando uno se enfrenta a terribles documentos y tiene que ir a lo medular. Entonces, ahí la síntesis es lo primordial. Y la poesía es síntesis también. Entonces, está más de acuerdo quizás con... Sí, E incluso mi pintura también es muy... epigramática. puede ser minimalista en algún sentido, porque no abunda en el accesorio, sino es más... Claro, de alguna manera también el cuento recoge esa... Sí, también el esa cuento, lógica. claro, sí, es verdad. O sea que podríamos de pronto verlo Quizá. como cuentista. Son de vocaciones tardías, ¿no? Puede ser, claro. Sí, justo recién mencionabas algunas lecturas de estas lecturas que la profesora les hacía Claro. recitar. Y me llama la atención que en Fernando hay también una presencia importante del clasicismo greco-latino en un par de poemas. Hay una suerte de alusión también a Horacio a través de Fray de León, Fray Luis de León. Está, por ejemplo, Vida Retirada, que Sí. dialoga inmediatamente con los dos, con Horacio y con Fray Luis de León, y también está Carpe Diem. ¿Hay una especie de suscripción también con el epicureísmo en esto? ¿Es Bueno, parte? en mis lecturas filosóficas, claro, Ujú. ha influido. Ujú. Claro. Y eh,
La generalidad de los temas que yo abordo en mi poesía no es que conscientemente yo elija los temas, pero hay un trasfondo de filosofía existencialista, existencial. Sí. Y yo aún me considero que esos son los temas que me llaman la atención. Y mi poesía tiene un carácter marcadamente conceptual, creo yo. ¿Ah? No predomina la imagen. En ese sentido hay una sequedad de imagen. Sí, creo que por ahí puede haber un poco un complemento entre las poesías de ambos. Claro, claro. Eh, Yo, por ejemplo, en la imagen visual, y en mis dibujos de estudiante no pasé nunca de dibujar la típica casita y el camino que se dejaba. No tengo esa capacidad de... sí disfruto con la narrativa que me muestra un mundo que yo no soy capaz de soñar, pero... ¿Y es sí, lector soy asiduo lector de claro, narrativa? claro. ¿Y cuáles son, por ejemplo, ahí sus Mario lecturas? Vargas Llosa. Ya. ¿Ah? Pero hay también otros autores chilenos que yo leí mucho en mi adolescencia. ¿Como quiénes, por ejemplo? Manuel Rojas, Ujú, Nicomedes Guzmán, ujú, Carlos Droguetti, etc. ujú. Esas eran mis lecturas. Porque acá nosotros en provincia, desgraciadamente, leemos lo que tenemos a nuestro alcance, a lo que teníamos a nuestro alcance, porque hoy en día ha cambiado mucho el panorama. Hoy día tenemos bibliotecas que cuentan con material Sí. bibliográfico. Nosotros no teníamos esa suerte. Y en ese sentido, ¿cómo recurrían Y el a esta profesor de castellano, ahí era clave el profesor de Carlos castellano, ¿no? Araya, ¿A ti de su Carlos Araya? claro, él tenía su biblioteca y la Ya. trasladó al liceo Ujú. Mm. y nos prestaba libros, pero nos hacía llenar una fichita, todos nos anotábamos, tal como en una biblioteca. ¿Y usted hace lo mismo con sus alumnos? Y yo también les Sí. llevo mis libros a los... ¿Y los a los- tiene a también los- ahí a los- anotaditos? También anotaditos, claro. ¿Mm? Sí. Y también me gustan los temas teológicos. Sí, hay una presencia también bien Claro, marcada de los claro, temas bíblicos. Claro, también Sí. la religión para mí es un tema que me interesa. Desde la filosofía también. Claro, Ujú. claro, claro. Me gustaría, que estamos hablando en abstracto, que concretáramos una muestra de los Ya. dos, el Ars Poética de Guillermo Pizarro y el Arte Poética, perdón, al revés, Fernando Ortiz, el Ars Poética y el Arte Poética de Guillermo Pizarro, que los leyeran Ya. para marcar un poco estos tonos también. Ya. Ars poética. Canto a la ceniza del hueso, a la muerte que seré. Canto al rostro que soy, que seguiré siendo. Sí, a mí reverdecida, a esta osamenta que desvelaré mañana. Esa es mi arte poética. Está el tema de la muerte. Ujú. Que lea Guillermo Ya. y conversamos luego un poco las similitudes, las diferencias. Arte poética. Un joven poema no nace impostado, engolado de voces paridas por la señora cultura. Debe ser el vislumbre de una verdad acaecida en la casa azul que guarda tu alma, en la médula del dolor inclemente que construye su casa en despoblado. Un velero de luz que sale al mar desconocido, desnudo de su historia, donde nada lo salva del naufragio perecedero, ni esas ditirámbicas frases hechas, ni esa parafernalia de luces de bengala. Tal vez sea un último suspiro, un estertor de muerte, un último grito que consume el definitivo oxígeno de tu vida. Bueno, me llama la atención que en los dos casos hay una visión de la trascendencia del arte más allá de la muerte. ¿Cómo lo ven ustedes? Es difícil, yo sé, mirar desde afuera su propia creación, pero ¿qué pueden decir sobre esta mirada? Y así como hay algunos narradores que han dicho que su arte es un poco un enfrentarse a la muerte y es querer permanecer. Yo creo que la poesía
con mayor razón, porque frente a temas tan decisivos para nuestra vida como es la muerte, la trascendencia, eh, es el lenguaje poético el que más nos puede entregar el misterio de esa relación. Y yo como creyente pienso que el arte poético es una forma también de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Hay una trascendencia. Y Guillermo, a mí también me llama la atención que esta alusión al inicio del que el joven poema no nace impostado. Ahí también hay una visión de una cierta estética que cultiva. Claro, pareciera que en el fondo es una toma de principio, una declaración del ideal, ¿cierto?, de que debe tener la poesía más allá de... Que la poesía, así también como en la pintura, yo siempre la relaciono, hay la trampa de la belleza, ¿no?, de caer en lo bello, en el barroquismo de la palabra, en la sonancia, el ritmo, pero lo fundamental está lo que está detrás de las palabras, ¿te das cuenta? Y a eso alude más o menos. Sí, claro. Recuerdo que Eliot decía que la poesía no es dejar libre la emoción, sino una huida de la emoción, como de alguna manera el control de esa hiperbelleza, por decirlo así. Claro, pareciera que ahí está el tema, digamos. La pintura también pasa, a mí me pasa mucho con la pintura, pero hay que hacer cuadros bonitos para que la gente le guste y lo puedas vender, ¿te das cuenta? Pero el arte no debe ser eso, Sí. no puedes tú rendirte a la complacencia. Sí, en ese sentido, el arte visto en la poesía con el lector, y en este caso también con el admirador de El espectador, claro. una pieza, ¿cómo conciben a ese lector o espectador de la pintura? Bueno, en arte es un elemento fundamental el espectador, o en este caso el lector. O sea, está el autor, está la obra, pero si no hay lector o espectador, no se produce el milagro del arte. O sea, el creador siempre tiene el anhelo, ¿cierto?, de establecer una conexión con el lector o el espectador. El momento en que en este caso un poema, la persona capta algo, ahí se produce... Pero podríamos pensar que hay muchos lectores, ¿no? Que no es el lector. Claro, bueno, una obra poética no es unívoca y es el ideal que tenga mucha lectura, digamos. No solamente ni siquiera la que uno cree que es la definitiva. Fernando, no sé cómo el tema este del lector, los lectores, que hay de pronto opiniones también que pueden fijar esta visión de que existe un lector para cada obra, que la obra tiene un significado atrás. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que el lector es un ente que espera ser llamado a compartir un mundo, ¿eh? Y cuando yo escribo, soy un poco narcisista, o sea, me veo yo desdoblado y yo en cierto modo soy ese lector que está autorreflexionando. Pero como la condición humana es tan común a todos, el lector también tiene que de alguna forma captar ese sentido que nosotros le queremos dar. Pero como decías tú, si yo no tengo la posibilidad de imaginarme que voy a ser leído, como que nuestra, digámoslo, tarea queda inconclusa. Sí, en ese sentido, ¿por qué escriben? Ya. ¿Por qué escribí? Es un poema de Enrique Lin. Sí, ¿por qué escribir? Bueno, es una pulsión, es un impulso, pero había un gran, siempre llego a la pintura, hay un gran pintor, Munch, ¿cierto? El pintor
que pintó unos cuadros desgarradores, él pintó el grito, ¿cierto? Sí. Entonces, pero lo que pasa es que después él, eso era, digamos, cuando era más joven, y él tenía algún problema psicológico, entonces derivó a un tratamiento, y entre medio se casó, y el tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo curó, y él nunca más pintó esos cuadros. ¿Te das cuenta? Entonces, pareciera que hay algo que no está completo en el alma del artista, que tiene como un anhelo de expresarse a través de, en este caso, la palabra o la imagen. O sea, el artista 100% equilibrado. Más bien es que como que algo nos falta, digamos. Además hay un anhelo de felicidad mayor que las personas comunes. En el fondo no es como que detrás de todo artista hay una persona que no es completamente feliz, yo diría. Entonces que hay un anhelo, una ansia de... Bueno, eso es pensar que el artista está también en espera de algo. Claro, o un mundo mejor también. Es más idealista, no sé. No sé qué ¿Cómo lo piensas ves, tú. Fernando? ¿Por qué escribe? Sí, porque escribo. Precisamente usted que cita a Lin bastante. Claro, sí, Lin tiene un poema que escribir. nos habla de por qué escribo. Yo creo que el problema está ahí, cómo nosotros consideramos el lenguaje. Para mí el lenguaje es un misterio, es algo asombroso, esa capacidad de comunicarnos en primera instancia en la vida cotidiana, pero sobre todo de poder crear mundos a través de la palabra. Y el lenguaje, a mí no me satisface, dicho de otra manera, la comunicación puramente oral, como que queda inconclusa, como que yo no puedo profundizar en ciertos aspectos. Y sí, a través de la escritura. Yo personalmente tengo más facilidades para exponer mis pensamientos en forma escrita que en forma oral. Me cuesta mucho. Me distraen las gesticulaciones del lenguaje oral, me distraen. Yo estoy en una conferencia, por ejemplo, escuchando al orador y cierro los ojos porque para poder concentrarme quiero escuchar el lenguaje, no ver la mímica de mi interlocutor. Entonces para mí es mucho más enriquecedor la expresión a través del lenguaje escrito. ¿Cómo el arte puede dar sentido a este sinsentido del que usted habla también en su, bueno, en uno de los poemas, ya en la Edad Media, me parece que el poema dice: el hablante se define como un filósofo de taberna, ¿no? Y da pistas de esta adhesión al existencialismo cristiano. Claro. Dice, por ejemplo: si yo, siervo o señor, ¿qué importa? Solo soy, nada más ni nada menos, una minúscula pieza del engranaje del todo. Caeré finalmente en el absurdo del sinsentido. Más adelante dice: sin sentido de una vida mal hilvanada, que mal imita el arte inigualable de Dios, que sí sabe de tiempos, universos y sentidos. En ese sentido, ¿cree que el arte puede hacer más vivible ese sinsentido? Sí, yo creo. Eso es que nos da a nosotros la posibilidad de trascendernos un poquito, ¿no? Como le decía yo recién, para mí es crucial el problema del lenguaje. Yo en mi memoria de título, cuando abordaba la poesía de Raúl Zurita, y vivíamos en ese entonces una interdicción de la libertad de creadora, me llamaba a mí la atención el hecho de que en Chile, la gente que se había quedado acá, los creadores, hacían intentos por comunicarse, por crear, seguir creando. Y yo analizaba en mi memoria de título lo que yo llamaba la crisis de la escritura en ese momento. Había una crisis, no sabíamos realmente qué comunicar, o tendríamos que crear un lenguaje paralelo para poder comunicar y no ser, digamos, un poco sancionado. La autocensura. La autocensura. Un poco, sí. Y entonces,
el sentido del arte para mí también tiene un aspecto social, de compromiso social y de compromiso político también. Hay una visión del mundo. Claro, hay una visión Sí. del mundo que está en juego y, y en eso se nos va la... Sí. Sí, Guillermo, precisamente hay un poema en el que el autorretrato en sepia, donde habla un poco también de este desencanto con la sociedad actual, cuando dice, en palabras simples, yo no habito el país de la alegría, no sé, nunca supe por qué se apagó la luz en mi vida. ¿Hay algo de este desencanto con esta sociedad contemporánea? Creo que sí, también, claro. Me tocó vivir, ¿cierto?, en aquellos tiempos. Y de alguna forma eso nos afectó a todos, ¿cierto? Pero ahí específicamente, que pasa que yo cuando era joven era muy risueño. Pues ese poema dice un poco que ver con eso, no sé por qué, de repente como que se me agotaron las risas. ¿Sí? Sí, entonces quizás me refiero a eso, Ya. ¿te das cuenta? Pero Pero mi también naturaleza en general no es pesimista. Yo soy optimista, digamos. Tengo fe que las cosas van a mejorar. O sea, siempre tengo fe, digamos, es mi naturaleza. También se puede pensar en un pesimismo activo. Que es... Claro, pues, podría ser. Pero pienso así, pienso positivo, pienso. Sí, y en ese sentido también usted decía en el documental Voces de Lickman que creía que no estaba del todo cantado el limarí, Ah, que había sí. algo así. Sí. Es una manera también esto de un llamado a cantarlo, a ir a las raíces. Sí, eso nace a propósito de muchos años atrás. Yo era amigo de un arquitecto de la Católica Valparaíso, que son más volados. Entonces él me dijo aquello, me dijo, el problema del limarí es que el limarí no ha sido cantado. Entonces para mí fue muy fuerte eso. O sea, sentí que los creadores en general, entonces como que no había un compromiso afectivo con nuestro territorio, digamos, ¿no? Con nuestra historia, con nuestra identidad. En el fondo. Había mucho que hacer. En ese momento sentí que había mucho que hacer. Los que estábamos trabajando en arte, digamos. Y pienso que, claro, eso es lo que dice ese poema, ¿no? Creo que en estos años hemos ido un poco revirtiendo la situación. Yo creo que ya tenemos una agrupación que se llama Lickman. Entonces hubo que investigar primero, porque en realidad, no sé si Fernando cuando estudiamos historia pero de la frontera, ¿no? Pero total y absoluta ignorancia sobre la historia local, y que la historia nuestra, particularmente, bueno, de la cuarta región o del Limarí, es particular, pues no tiene nada que ver con eso, era otra situación. Pero faltaban textos, ¿no? Eso me llevó a mí también a la historia. A escribirlos. Había que investigar porque no habían textos, pero ahí, claro, me enfrenté a un universo también que me apasionó. Por muchos años estuve muy dedicado a la investigación. ¿Y ahora ya no tanto? Ahora menos. Ya. O sea, siempre tengo un proyecto de libro ya. Sí, hablemos, ya se nos está acabando el tiempo, pero Bueno. de sus proyectos, porque veo que está aquí un adelanto del libro que viene en camino, Sí, claro. Moradas del Canto, Moradas que del es Canto, claro. de poemas. Este es un libro que va a salir pronto, pensando ahora en la Feria del Libro que ya se viene. Claro, eso es un libro que va a salir para Feria del Libro, sí. ¿Y cuál es el núcleo de este? ¿Cómo podría hablar de este libro? Pienso que está dividido como en tres partes, ¿cierto? Hay una parte que es el canto al pasado, al pueblo originario, después una mirada a los citadinos, a Valle, digamos, un poco que nos falta cantar en realidad a Valle, y después ya una tercera parte más introspección, más, hablar un poco de lo que me pasa, digamos, o que nos pasa, digamos. Y en libros decía que tenía un proyecto también en Sí. los libros de investigación histórica. Sí, en este momento está por lanzarse un libro que es la historia del Valle Río Hurtado, que yo le puse el Valle de Samos, Historia y Familia.
que retomo el tema que he estado desarrollando estos años, en realidad, que es la historia social constitutiva de lo que es Ya. la historia de Limarí. Me falta todavía un tramo que es el curato de Sotaquí, me falta todavía. O sea, no alcanza a salir en este No, 2010. no, he tomado el curato de Barraza, que era todo el sector medio bajo de Limarí. Ahora tomé el valle de Río Hurtado y me falta el valle Ya. del Río Grande, y ahí yo termino Ya. trabajo. Termino mi pega Hay que de la empezar otro investigación. proyecto. Sí, Ujú. sí. ¿Y Fernando, hay algo que venga en camino? Yo tengo que arreglar cuentas primero con mi situación, porque, como decíamos recién, la pedagogía para mí ha sido la gran enemiga de la creación artística. ¿Mm? Espero nuevamente reencantarme un poco, recobrar un poco la espontaneidad, eh, la capacidad también de querer transformar un poquito mi realidad a través de la literatura, ¿no? Bueno, es importante que pida que le devuelvan esos libros que le tienen los alumnos, los que tienen prestados, Así, pues sí. para ponerse a leer Sí, efectivamente. claro. Y recién Porque- hablábamos de que nosotros necesitamos ser también leídos, ¿no es cierto? Mm. Yo recuerdo que cuando joven tenía un poemario y se me ocurrió mostrárselo a mi polola de ese entonces, que ahora es mi mujer. Pero mi mujer es totalmente Refractaria. opuesta, es un espíritu muy práctico. Ya. Pragmatismo. Y lo miró y nada. Entonces yo, picado, llegué a la casa y lo quemé Los originales, no me claro. Y así pues también he tenido otras posibilidades, pero Sí, no, usted hablaba claro, incluso un con... poco suicida en ese sentido, ¿ah? Sí. Era un poco suicida en ese sentido. Y otra cosa que yo cuando estoy en un bar, en la bohemia, aparecen todo mi libertad creadora, y muchos de mis poemas se han quedado en las manos de las señoritas que me atienden. Simpático. Sí, usted hablaba incluso de una oportunidad en el año 60 y tanto, Sí. en Santiago, que estuvo cerca de Eliana Claro, Navarro, sí, y que no, afortunadamente, me parece que decía que eso no trascendió. ¿Por qué Porque afortunadamente? no creo que estaba preparada. listo. Ya, No, me ya. faltaba mucho, Ya, mucha experiencia, mucha lectura. Ujú. Y yo me acuerdo que fui a una reunión de la Sociedad de Escritores y ahí estaba José Miguel Vicuña, que había leído algunos de sus poemas. Y me acerqué yo con mi audacia de joven y le conté que yo también escribía, y él muy amablemente me invitó a su casa. Veo. Vivía por allá por Apoquín, de la calle Badajoz. Y allá llegué yo. Y conocí a su esposa, que era Eliana Navarro. Navarro. Excelente, una familia de clase media, pero con una sencillez muy, muy admirable. Y don José Miguel se dio el tiempo, mientras yo conversaba con su hijo, de leer mis poemas, y eso me impactó. Y él me ofreció que mi poemario fuera publicado por el grupo Fuego de Poesía, que en ese entonces. Pero yo me pedí que me diera tiempo. Está bien, y dejó esperar un tiempo Y bastante muy demasiado largo, Sí. claro. Claro, estuve estudiando teatro también, porque, o sea, esa búsqueda de un poco de lo racional y de un poco de la libertad creadora, ahí hay una cosa muy extraña. Es que se ve en tu poesía eso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que quiero agradecerles haber estado acá esta noche conversando con nosotros en estos diálogos, y suerte con lo que venga. Gracias, Muchas muy gracias. amable. Muchas gracias.